Estaba frente a la estufa, removiendo una olla pequeña de sopa de calabaza, esa que a Mateo le encantaba cuando se resfriaba, cuando mi celular vibró sobre la encimera. No esperaba nada fuera de lo común. Tal vez un feliz cumpleaños o una cancelación de última hora. Pero al desbloquear la pantalla, solo había un mensaje. No llames ni vengas. Terminamos. Sin puntos, sin explicaciones, solo eso. Mis dedos se quedaron suspendidos, inmóviles. Luego escribí entendido y lo envié. Apagué la estufa y aparté la olla. La llama de gas siseó al apagarse, dejando la cocina en un silencio extraño. Demasiado silencio. No lloré, no grité, no devolví la llamada. Solo me quedé ahí con la mano aún en la cuchara de madera, dejando que el peso de todo se asentara a mi alrededor. Limpié la encimera con el mismo trapo que había usado durante años. Luego lo doblé con cuidado y lo dejé en su lugar. Al día siguiente, saqué la bolsa de viaje que usé cuando Mateo estuvo internado hace años. La misma bolsa, la misma cremallera, pero esta vez no la llené con esperanza ni preocupación, solo con determinación. 2 mudas de ropa, mis medicinas, el cardigan de lana que mi hermana tejió antes de irse, la foto de Mateo y yo en su graduación. No porque la necesitara, sino porque quería recordar cómo era él cuando aún me miraba. Tomé la carpeta del banco del archivador, la que decía activos personales. Todo lo demás lo dejé intacto, que lo resuelvan ellos. Revisé las cerraduras 2 veces y escribí una nota para la vecina, pidiéndole que alimentara al gato. No dije a dónde iba, solo que estaría fuera, por tiempo indefinido. Al salir, el viento sopló más fuerte. Había más calor de lo que esperaba con ese sol ardiente de Guadalajara. Cerré la bolsa, encendí el coche y no miré atrás, mientras la luz del porche se desvanecía. Cuando llegué a las afueras de Zapopan, el silencio en el coche se había metido hasta los huesos. El camino desde Zapopan fue largo y oscuro, pero mi cuerpo conocía la ruta de memoria. En algún punto cerca de Tlajomulco, empecé a recordar con los dedos apretando el volante. Mateo tenía 5 años cuando Javier murió. Una carretera mojada, un camión que llegó tarde y una llamada a las 2:12 de la madrugada que partió mi vida en 2. Desde entonces fui solo yo. Enterré mi duelo bajo turnos nocturnos en el hospital, persiguiendo el sueño entre dejar a Mateo en la escuela y horas extras. Algunas semanas juntaba 60 horas apenas suficientes para quitarme el olor a alcohol del hospital antes de recogerlo de los entrenamientos de fútbol. Cada peso que sobraba era para Mateo. Fiestas de cumpleaños a las que no podía ir, pero que pagaba. Viajes escolares que yo nunca tuve. Me aseguré de que nunca sintiera lo que yo carencia, vergüenza, ser menos por sobrevivir. Cuando entró a la Universidad de Guadalajara, lloré en el cuarto de lavado donde nadie me veía. Cubrí lo que las becas no alcanzaban. Incluso vendí la colección de relojes de Javier para el primer pago. Él no me lo pidió. Yo lo hice, como siempre. Después de la universidad, quería un coche para sus entrevistas. Le di las llaves del mío y tomé el camión por 6 meses. Cuando me llamó para decir que le había propuesto matrimonio a Daniela, ofrecí pagar el depósito del salón sin pensarlo. Javier lo hubiera querido, me dije. Hace 3 años, cuando dijo que el dinero estaba corto y venía el bebé, les dejé mudarse a mi segunda casa, sin renta. Yo pagué los impuestos, el mantenimiento, el seguro. Decía que estaba orgullosa de él, que estaba construyendo algo. Pero ya veía las grietas antes de que aparecieran. Aún así seguí dando. No por obligación, sino porque lo amaba. Quería que se sintiera apoyado, aunque nadie me hubiera apoyado a mí. Ahora las luces de una gasolinera parpadeaban a lo lejos, y me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento desde que salí. Me orillé y me quedé en silencio, escuchando el motor enfriarse. En los primeros años, tras la boda de Mateo, traté de mantener la distancia justa para que se sintieran independientes,
pero lo bastante cerca para seguir siendo importante. Los domingos eran días de familia. Llevaba pasteles, ayudaba con el bebé, deslizaba dinero para el súper en el bolso de Daniela cuando no miraba. Se sentía bien seguir siendo necesaria, aunque fuera en cosas pequeñas y calladas. Luego algo cambió. Fue sutil al principio. Un mensaje cambiando los planes de la cena, una llamada perdida que nunca devolvieron. En un día de muertos, llegué con un platillo y encontré el estacionamiento vacío. Se habían ido a casa de los papás de Daniela y se les olvidó avisarme. Daniela llamó esa noche para disculparse, pero su tono era seco. Mateo ni siquiera se puso al teléfono. Las navidades se volvieron visitas cortas donde yo cargaba a mi nieta, mientras ellos se perdían en otra habitación, atendiendo llamadas. Mi cumpleaños pasó ese año con un simple mensaje. Espero hayas tenido un buen día, mamá. Me dije que estaban ocupados. Todos lo están. Pero noté que siempre tenían tiempo para los demás, la familia de ella, sus amigos, hasta compañeros de trabajo que apenas conocían. Para mí siempre había una excusa. Cuando la hermana de Daniela vino de visita, pasé con flores y galletas para los niños. Estaba en la cocina, enjuagando el florero cuando lo escuché. La voz de Daniela, baja, pero clara, a través de la puerta entreabierta. Quiere ayudar, pero a veces es como una sombra pesada. Las palabras cayeron como vidrios rotos. Me quedé inmóvil con las manos bajo el agua fría hasta que se entumieron. Cuando volví a la sala, Daniela sonrió como si nada. Yo también sonreí. Esa noche me quedé en mi coche un buen rato antes de manejar a casa. Después de eso, dejé de llamar tanto. Esperé a que me invitaran en lugar de pedir. Las semanas se volvieron meses y el silencio llenó los espacios donde antes estaba la familia. Era un silencio que te enseña lo pequeña que te has vuelto. Y lo cargué en silencio porque aún no estaba lista para dejar de intentarlo. Cuando Mateo y Daniela se mudaron a la casa de Zapopan, nunca pedí renta. No era generosidad, era instinto. Dijeron que necesitaban tiempo para estabilizarse, que la guardería era cara, que las horas de Daniela se habían reducido. Yo sabía lo que era estirar cada peso hasta que se rompiera. Así que dije, no se preocupen, solo cuídense. Y lo dije de corazón. Seguí pagando la hipoteca, el seguro, arreglos silenciosos cuando algo se descomponía. Mateo asumía que todo se resolvía solo. Nunca preguntó. Y yo nunca dije. Cuando llegó un adeudo fiscal el año pasado, 120,000 pesos, Mateo entró en pánico. Llamó a medianoche y dijo que no sabía cómo había pasado. No hice preguntas. Fui a la oficina del municipio a la mañana siguiente y lo pagué antes de que pusieran un aviso en la puerta. Nunca lo mencionó de nuevo, ni un gracias, ni un mensaje. Seguía siendo copropietaria de ambas casas. Javier y yo lo arreglamos así tras su accidente para proteger a la familia. Mateo no sabía que eso me daba el mismo poder para vender, refinanciar o reclamar. Nunca usé ese poder, ni siquiera lo mencioné. Creía en dejarlos construir su hogar, aunque fuera con mis ladrillos. Y luego estaba Sofía, su hija, mi nieta. Dijeron que no podían pagar la escuela privada en el centro, la que tenía el programa de lectura que ella necesitaba. Yo sabía lo que era quedarse atrás desde pequeña. Llamé a la escuela, abrí una cuenta de donante anónimo y pagué la colegiatura cada mes como reloj. Mateo pensó que la escuela les había dado una beca. Daniela dijo que era una bendición. Tenían razón, lo era. Guardé todos los recibos en una carpeta etiquetada S, Educación, en mi archivador, detrás de actas de nacimiento y declaraciones de impuestos. Nunca lo mencioné, ni una vez, porque a veces el amor se ve como silencio, y silencio fue lo que di hasta que dejó de serlo. Era un sábado por la tarde cuando decidí manejar a la casa. Había terminado un quilt para Sofía en tonos suaves y con estrellitas bordadas sus favoritas. No la había visto en semanas
y extrañaba su voz contándome de sus libros. No avisé. Solo quería ver su cara, tal vez tomar un café antes de volver. Al llegar su coche, estaba ahí. La música salía por la ventana de la sala, esa que a Daniela le gustaba cuando cocinaba. Sonreí aliviada. Por un segundo todo parecía poder ser sencillo otra vez. Toqué 2 veces con el quilt doblado en los brazos. La puerta se abrió apenas y Daniela apareció con el pelo recogido y una sonrisa cortés. «Oh, Teresa», dijo con voz ligera, «no te esperábamos». Terminé el quilt de Sofía, dije. Pensé en dejarlo. Su mano se aferró al marco de la puerta. «Está durmiendo», dijo rápido. Tal vez en otra ocasión dudé apretando la tela. «No pasa nada. Puedo dejarlo adentro», negó con la cabeza. «Es que Mateo está trabajando en algo importante. La casa está patas para arriba». Me quedé ahí mirando por encima de su hombro. Escuché a Sofía reír desde algún lugar dentro de la casa. No me quedó mucho. Daniela dio un paso adelante, bloqueando la vista. Su sonrisa no se movió. «La próxima semana. Va solo, mándanos un mensaje antes». Asentí sin confiar en mi voz. El viento movió el borde del quilt y lo apreté contra mi pecho para que no se cayera. Cerró la puerta con suavidad sin decir más. Manejé a casa en silencio. El quilt estaba en el asiento del copiloto aún tibio de mis manos. Esa noche mi celular se iluminó. «No llames ni vengas». Terminamos. Lo leí 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran. No lo hicieron. Escribí 2 palabras. «Entendido». A la mañana siguiente no lloré. No intenté llamar. No me expliqué. En cambio, hice una lista. Abrí mi laptop y cancelé cada pago automático. La hipoteca de la casa en Zapopan. Los seguros, la factura del agua, el sistema de seguridad, el servicio de jardinería que había cubierto en silencio desde que se mudaron. Luego entré al portal de la colegiatura y cancelé el plan de pagos anónimo. El próximo mes de Sofía en la escuela no se pagaría. No lo hice para castigarla. Lo hice porque estaba cansada de esconderme detrás de sacrificios que nadie quería ver. Después, el banco. Manejé al centro y esperé en la sala hasta que llamaron mi nombre. Pedí que congelaran y cerraran todas las cuentas compartidas. Entregué mi identificación, respondí preguntas de seguridad y firmé los formularios finales. ¿Quiere notificar a los cotitulares?, preguntó la cajera. No dije, ya se enterarán. De ahí caminé 2 calles hasta la oficina del notario. Había hecho una cita meses atrás, pero no la seguí. Esta vez sí. Firmé una carta notariada declarando mi retiro de toda responsabilidad financiera y legal ligada a Mateo o Daniela. Una copia fue al caja de seguridad. Otra se quedó conmigo. Empaqué esa noche. Nada dramático. Una maleta, unos cuadernos, mi costurero. El quilt que nunca pude dar. Antes del amanecer, llené el tanque y manejé hacia el occidente rumbo a la sierra de Manantlán. La cabaña era pequeña, escondida tras un camino de grava rodeado de pinos crecidos. Había sido de mi tía Carmen, quien la llamaba su escondite. Me la dejó en un testamento escrito a mano hace décadas. Nadie más en la familia sabía que existía. Estacioné a la sombra, abrí la puerta y entré al silencio. Sin mensajes, sin llamadas, sin exigencias, solo mi respiración, la mía, y por primera vez en años fue suficiente. Para el anochecer, encendí un fuego e hice té. El porche crujió bajo mis pies mientras miraba los árboles esperando que el silencio se asentara. Todo comenzó 3 días después de que desaparecí. Encendí mi celular un momento para ver el clima y en segundos la pantalla se llenó de notificaciones. 27 mensajes de voz, 41 mensajes de texto. La mayoría de Mateo, algunos de Daniela, uno de un número desconocido, probablemente del banco. No abrí ninguno. Apagué el celular y lo guardé en el cajón junto a la chimenea. Ya sabía lo que decían. Cuando cortaron el agua
Imagino que Daniela llamó a la compañía confundida. Tal vez acusó a alguien de un error. Habría revisado la cuenta y visto mi nombre. Luego se dio cuenta de que la tarjeta registrada fue rechazada. Lo mismo con el Internet, el servicio de jardinería, el sistema de alarmas que pitaba cada vez que abrían una puerta. Seguro llamaron al banco cuando el pago de la hipoteca no pasó. Mateo habría alzado la voz confundido porque la cuenta estaba cerrada. Ahí habrían escuchado las palabras que aún hacen que la gente se detenga copropietaria. Esa era yo. Cuando llegó el aviso de impuestos con un sello rojo, me imagino a Mateo caminando por la cocina culpando a Daniela, al municipio, a todos menos a él mismo. Y la escuela. Sabía que eso sería lo más duro. La factura de la colegiatura de Sofía no se pagaría a tiempo. La escuela llamaría primero con tacto, luego con firmeza. Había mantenido esos pagos 2 años sin fallar, pero en el momento en que me alejé, todo se deshizo. La red de comodidad en la que vivían estaba tejida con hilos que nunca vieron, hilos que yo puse con cuidado por décadas. Y ahora se rompían uno por uno, no porque quisiera venganza, porque finalmente solté, no huí. No desaparecí por crueldad, solo me retiré de una vida donde mi presencia solo importaba si venía con un cheque. Mientras el fuego crepitaba y la lluvia golpeaba el tejado, me permití por primera vez sentir lo que era existir sin ser necesitada. Pasó un mes entero antes de que aceptara encontrarme con ellos. Mateo insistió en un lugar público, así que elegí una cafetería tranquila en el centro de Zapopan donde nadie nos conocía. Llegué primero y me senté junto a la ventana. Mi té ya estaba frío cuando entraron. El rostro de Mateo estaba tenso, la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados como si viniera a un juicio, no a una charla. Daniela lo seguía con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Se sentaron sin saludar. Ya dejaste claro tu punto, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante, pero esto de desaparecerte fue cruel. No respondí de inmediato. Saqué una carpeta de mi bolsa y la puse en la mesa. Aquí está la lista, dije. Cada pago que he hecho por ustedes en los últimos 7 años. Hipoteca, seguros, impuestos, colegiaturas, hasta fiestas de cumpleaños. La miró, pero no la tocó. No se trata de eso, no dije. Se trata de cómo me cortaste con un mensaje después de todo lo que di. Daniela se movió incómoda. Siempre has sido generosa, dijo, buscando terreno neutral. Pero a veces era demasiado. Tal vez nos sentimos ahogados. ¿Sofía se sintió ahogada en la escuela?, pregunté mirándola. ¿Tú te sentiste ahogada cuando se descompuso el refri y pagué uno nuevo sin decir nada? Mateo alzó la voz. ¿Crees que el dinero es amor? No dije en voz baja. Pero el amor no debería obligarme a borrarme para ser aceptada. Negó con la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Nos cortas? Así nomás voy a vender la casa, dije. Recibirán la notificación la próxima semana. Es hora de desenredar las cosas. Líneas claras. Sin suposiciones. La boca de Daniela se tensó. Nos estás castigando. No dije mirándolos a ambos. Me estoy protegiendo. Mateo se quedó atónito. Daniela abrió la boca, pero me levanté antes de que hablara. Dejé la carpeta en la mesa. En la puerta me detuve lo suficiente para verlos congelados, rodeados de verdades que nunca se molestaron en conocer. Para el otoño, los papeles estaban listos. La casa en Zapopan se vendió más rápido de lo que esperaba. El mercado estaba bueno y a los compradores no les importaba su historia. Firmé los documentos en una pequeña oficina notarial en Colima, entregué mi copia de la escritura y sentí una mezcla extraña de peso y ligereza salir de mi pecho. Mateo llamó una vez después de la venta. Dejé que sonara. Luego supe por una vecina que se habían mudado a una renta al otro lado de la ciudad. Más pequeña, más vieja, nada,
como lo que conocían. No fue la pérdida del lujo lo que les dolió, fue la pérdida de la certeza. Habían construido su comodidad sobre una base que yo cargaba en silencio, y ahora no estaba. No me regodé, ni siquiera sentí satisfacción. Sentí calma. El dinero de la venta fue más de lo que necesitaba. Me reuní con un notario, otra vez esta vez, para crear algo que importara. En un mes, mis activos restantes, ahorros, pensión, inversiones, se transfirieron a un fideicomiso para un albergue de mujeres local. Lo nombrarían en honor a mi tía Carmen, la mujer que me enseñó que la soledad podía ser refugio, no castigo. Cuando firmé los documentos finales, salí de la oficina sin ceremonia. Caminé al parque de enfrente, me senté en una banca y vi la luz del atardecer filtrarse entre los árboles. Había pasado décadas dando sin límites, ahora daba sin apegos. Un año después llegó una postal a la cabaña. La letra era irregular, cuidadosa. Hola, abuela. Mamá dijo que te mudaste. Te extraño. Con cariño, Sofía. La leí 2 veces antes de ponerla en la repisa junto al fuego. Sonreí no por arrepentimiento, sino por reconocimiento. Algunos hilos resisten incluso después de cortarse. La cabaña se volvió más silenciosa con cada estación, pero no me molestaba la calma. Pasaba las mañanas en el jardín, arrancando hierbas con las manos, dejando que la tierra me anclara, de formas que las personas nunca pudieron. Las tardes eran para escribir en mi cuaderno, líneas que fluían con una suavidad que no sentía en años. Por las noches, me sentaba junto al fuego, con un libro gastado, el murmullo del bosque envolviéndome como cobija. No me sentía victoriosa. No hay triunfo en alejarte de quienes amaste más que a ti misma. Pero sí me sentía libre. Y eso bastaba. El peso que cargaba me seguía como sombra. Años de dar demasiado, de sonreír ante desaires de dar mientras me encogía. Y nadie lo notó. Ese es el peso del amor invisible, el que das sin que te lo pidan, el que asumen que nunca se acabará. Pero se acaba. Antes pensaba que irme era fracasar, que si hubiera sido más paciente, más suave, más comprensiva, habrían cambiado. Ahora veo cuánto nos enseñan a las mujeres a quedarnos en silencio sin fin aunque nos rompa. A veces me pregunto cuántas mujeres están en cuartos como este, rodeadas de un silencio que no eligieron, pero que al final aceptaron. Cuántas firmaron los cheques, llegaron temprano, se quedaron hasta tarde. Y aún así, encontraron puertas cerradas y sonrisas más frías. No estoy amargada, estoy despierta. Hay paz en la ausencia de expectativas, en plantar jitomates sin preocuparte por quién los comerá, en encender un fuego solo para ti. Aún pienso en Sofía. A veces la imagino cubriéndose con el kilt, trazando las puntadas con los dedos. Tal vez un día me encuentre, tal vez no. Pero ese amor, el que di sin condiciones, fue real, y lo llevo sin remordimientos. Entonces te pregunto, ¿alguna vez te borró a alguien a quien criaste como lloras a una familia que sigue viva, pero ya no es tuya?